Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. ¿Quieren sentarse un momentito? Un breve comentario a la primera lectura y al Evangelio. La primera lectura nos muestra algo y dice, el amor consiste en que Dios nos ha amado primero. Y una cosa, porque siempre en el amor debe haber gratitud y agradecimiento. La prueba de que amamos a Dios es que le estamos agradecidos por todo lo que Dios nos da, incluso por las dificultades que Dios nos da. Eso nos ayuda y nos enseña a superar muchas cosas. La dificultad más grande que tenemos todos nosotros es la de la ignorancia. Es algo que nos cuesta siempre entender qué significa conocer a Dios y qué es amar realmente a Dios. Vemos cómo nos enfrentamos con tanta dificultad y ante lo que el Papa Francisco ha ido insistiendo grandemente en una actitud sinodal. Fundamentalmente la actitud sinodal es aprender a caminar con las demás cerca de nosotros. O nos acercamos a los demás o dejar que los otros se acerquen a nosotros. Siempre tenemos la actitud de rechazo, siempre tenemos prejuicios, a veces humanos, a veces son psicológicos, a veces son incluso espirituales. Tendemos a hacer la división entre los buenos y los malos y nos colocamos siempre en el lugar de los buenos. No se trata si somos buenos, no. Somos hermanos y tenemos que aprender a descubrir lo que significa a sentirnos agradecidos frente a Dios. El Papa, con motivo del año jubilar, nos muestra algo que es importante y es la virtud teologal de la esperanza. Ya el Papa Benedicto XVI nos había puesto delante que la esperanza salva. Y al comienzo del año jubilar recordábamos el valor de la esperanza, y la esperanza estaba cifrada en Cristo crucificado. Es algo que nos desconcierta porque muchas veces la esperanza de la Iglesia y la esperanza que Él ha tenido ha sido en la cruz, en el sufrimiento, en el dolor, en el rechazo. Es donde vive la esperanza, y así debemos de vivir todos nosotros ante las dificultades que nos otorga el mundo, dificultades de trabajo, de convivencia, dificultades incluso en la iglesia, porque siempre nos miramos a nosotros mismos
y tenemos mucha dificultad de ver que Dios nos ama. ¿Por qué nos ama Dios? Porque somos sus hijos, nada más. Porque es bueno, por eso nos ama. No porque seamos buenos nosotros, porque todos experimentamos la dificultad. La Escritura dice que el justo se equivoca 7 veces al día. Por lo tanto, por lo menos 7 veces nos equivocamos cada día todos nosotros. Siempre nos gusta hacer el balance, y los balances son como los balances políticos y como los balances muchas veces de las cuentas que hace la gente. Las cuentas que las hacemos mal. No sabemos descubrir cómo puede Dios perdonar, y perdonó a la mujer adúltera, perdonó al buen ladrón que posiblemente, además de robos, posiblemente, dice, tenía asesinatos. Eso que pensamos que no perdona a Dios, Dios lo perdona todo. Y a veces somos nosotros los que no queremos perdonar, o lo que nos cuesta entrar en el perdón de Dios, a pesar de que estamos en una constante relación con la Escritura. San Juan escribe la primera carta mucho tiempo después de la subida de Cristo al cielo. Posiblemente habían pasado tal vez unos 60, 70 años cuando escribe la carta, y nos muestra las dificultades de una iglesia naciente que con 70 años podríamos pensar ya tenía haber superado las dificultades. Vivimos en el siglo XXI y no hemos superado todas esas dificultades. Siempre hay algo que hay que superar y enfrentar, y caminar juntos a veces nos cuesta más de lo que pudiéramos pensar. Y caminar juntos en la esperanza de la cruz, en la esperanza de la salvación, en la esperanza de que Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso a veces nos desconcierta, porque siempre ponemos juicios muy humanos, y la inmensidad del corazón de Dios, que no tiene medida, todos esos juicios humanos se pierden. Y en el Evangelio vemos cómo Dios pone por delante la tarea a los apóstoles, como nos la pone el día de hoy. Dice, hay que despedir a la gente, hay que pensar despacio cómo resolvemos el problema. Y la respuesta tiene que ser inmediata. Y eso vamos a encontrar en los evangelios, es inmediata. Y lo que parecía el imposible se resuelve en un momento, porque Cristo va con su iglesia. Yo estaré con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Y se realiza un milagro y todavía sobra, dice. Ahora recordamos a San Raimundo de Peñafort, un santo del siglo XII, y lo recordamos por una gran labor que tuvo en la iglesia. Empezaba la iglesia a codificar leyes, empieza el tiempo del derecho en la iglesia, de las leyes, de las normas, que a veces pensamos que son siempre opresivas, y no nos ayudan, como las leyes de tránsito, nos ayudan en cierto modo a saber dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Por lo tanto, debemos de renunciar a ese concepto que tenemos muy generalizado, que la ley, el concepto de la ley, si bien es cierto que San Pablo lo dice, la ley es dura y la ley mata, puede parecer que la ley, cuando es radicalmente o de una manera parcial se actúa, es mala. Pero tenemos que recordar a lo que comienza ya en la vida de la iglesia, que es el saber ver una ley y saber cómo la ley, para aplicarla, no se puede aplicar de sentido general, porque todos nosotros somos bien diferentes. Hay que descubrir que la ley es para todos, pero hay que saber aplicar la ley de manera que todos nos ayude a vivir. Nos encomendamos hoy a la misericordia de Dios, ponemos todas nuestras intenciones en el altar, en el misterio de la redención, en el misterio de esa muerte y resurrección de Jesucristo, que cada día conmemoramos en la Eucaristía. Ya no es el pan material el que Jesucristo parte con nosotros, hoy es el mismo el que parte y nos da la salvación. Que el Señor nos ayude a todos nosotros
a reconocer la grandeza de la Eucaristía y la grandeza de la presencia de Dios en los sacramentos, pero también no podemos olvidar que el Señor hizo una promesa: yo estaré con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Oraciones, no.